Hola jóvenes, ¿cómo están? Esta es nuestra tercera clase, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Hasta acá queda el contenido del primer parcial. Les dejo acá, vamos a revisar lo que es farmacocinética, farmacodinamia y conceptos básicos de farmacología. Entonces iniciamos partiendo de los conceptos básicos que nosotros revisamos en relación a concentración. En la concentración nosotros estudiamos que es la cantidad de fármaco de un determinado volumen o que alcanza un determinado volumen en nuestro plasma o nuestra sangre. Entonces nosotros estudiamos las concentraciones máximas, las concentraciones mínimas. Esto no me lo confundan con la concentración que ya existen en las formulaciones farmacéuticas. Las concentraciones de formulación farmacéutica sirven en el caso, por ejemplo, de los jarabes. Te dice jarabe de acetaminofén que viene en una concentración de 5 ml en 120 miligramos. Eso es una concentración farmacéutica para poder dosificar adecuadamente. Eso significa que por cada 5 ml o cada 5 cc contenemos 120 miligramos del principio activo. En este caso, acetaminofén, como les estaba diciendo. Pero cuando yo digo concentración farmacéutica, es la cantidad, en el caso, concentración farmacológica, perdón, es la cantidad de medicamento disponible en nuestro plasma o en nuestra sangre. Y que para eso existe lo que son las concentraciones mínimas eficaces, que prácticamente, pues aquí se los dejo, es una concentración que logra causar un efecto terapéutico a una dosis mínima. Ejemplo, que yo me tome la menor cantidad de dosis de, por ejemplo, diclofenac de 100 miligramos en tableta y que 100 miligramos de diclofenac me quiten un dolor de cabeza o me resuelvan mi problema de salud. Entonces, eso es una concentración mínima eficaz a dosis mínima o dosis la más baja de X medicamento me ayuda a controlar un problema de salud. Tenemos la otra concentración, que en este caso sería la concentración mínima tóxica, es aquella en la cual uno desarrolla una toxicidad a partir de una dosis mínima. Es decir, a los mismos 100 miligramos de diclofenac, yo pueda desarrollar un rash urticarioso. Yo pueda desarrollar una presencia de dolor, de más dolor de cabeza. Yo pueda desarrollar dolor de estómago. Yo pueda desarrollar cualquier efecto colateral del medicamento a dosis mínima. Eso ya es una concentración mínima tóxica. ¿Ok? Entonces, en la reunión me gustaría que ustedes me dijeran si van quedando bien claros en nuestros videos, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente, que en este caso, pues siempre estudiando los conceptos básicos, vamos a revisar qué es un índice terapéutico, conocido como IT, porque ahí les dejo siempre la abreviatura, a veces hago solo referencias con abreviaturas y ustedes ya tienen que saberlo, por eso se los dejo ahí. El IT es un margen de seguridad, muchachos, que a mí me permite conocer prácticamente el efecto terapéutico del medicamento sin toxicidad alguna. Es decir, que yo pueda utilizar un medicamento de manera segura sabiendo de que lo estoy utilizando adecuadamente y que el paciente no me está desencadenando toxicidad alguna. Entonces, ese medicamento, entre comillas, es seguro. Cuando digo entre comillas, muchachos, recuerden que todo medicamento es una sustancia química. Tal vez ahorita ustedes pueden tomar una acetaminofén de 500 miligramos, pero en 5 o 10 años no sabemos si esa misma acetaminofén de 500 miligramos que 5 o 6 años atrás no le hacía ninguna reacción, tal vez más adelante sí. ¿Por qué, muchachos? Porque nosotros vamos teniendo cambios en nuestro cuerpo, vamos envejeciendo, tenemos alteraciones celulares, recambio y todo, que podemos nosotros alterar nuestra propia bioquímica producto de la misma naturaleza del envejecimiento. Entonces, ahí tienen ustedes entonces lo que es un índice terapéutico.
Vamos con el siguiente, que prácticamente pues también es otro concepto básico, lo que es un periodo de latencia, conocido como PL. Es el tiempo que transcurre o que cubre desde el momento en que usted toma el medicamento hasta la aparición del efecto farmacológico. Ejemplo, tiene usted una migraña y se toma un antimigrañoso cualquiera. Por ejemplo, puede ser una Bamigran, puede ser una migradorixina, puede ser una migretil, puede ser una aspirina, etcétera, lo que usted tome. Y que al cabo de unos 40 minutos, una hora, usted observa que ya se le está bajando el dolor o que ya no lo tiene. Entonces, eso es un periodo de latencia. Momento en el que usted toma el medicamento hasta el momento en que usted observa la mejoría del efecto farmacológico. Cuando yo digo efecto farmacológico, hay dos cosas que valorar. El efecto farmacológico positivo, es decir, que nos ayude, y el efecto farmacológico negativo, es decir, que nos genere toxicidad. Por ejemplo, tiene usted la migraña, se toma un antimigrañoso cualquiera de los mencionados y más bien presenta más dolor de cabeza al cabo de media hora. O presentas vómito, o presentas dolor de estómago, cualquier efecto colateral o tóxico que el medicamento te está causando, entonces eso es un periodo de latencia negativo, con un efecto farmacológico tóxico. No es un efecto terapéutico. Por eso ahí se los dejo. Cuando nosotros hablamos de efecto farmacológico, hablamos del terapéutico y del tóxico, de las dos cosas, ¿ok? Otro de los conceptos importantes es lo que es la intensidad del efecto, conocido como IE. Este es el que guarda relación con la concentración máxima, es decir, el pico máximo que alcanza el medicamento, pero que se debe tener en cuenta la distribución del medicamento mediante las proteínas, mediante el flujo sanguíneo y la afinidad de este medicamento para que usted pueda mantener el efecto intenso. Entonces, aquí nosotros valoramos la manera del pico máximo que alcanza el medicamento y que está en dependencia de todos los factores de cómo se distribuye el fármaco. Ahí tienen ustedes esos tres elementos o conceptos básicos. Entonces, vamos revisando lo que es la farmacocinética. La farmacocinética, muchachos, prácticamente es la rama de la farmacología que estudia los procesos bioquímicos a los cuales es sometido el medicamento en el organismo vivo. Ejemplo, ustedes me pueden decir de manera más sencilla, la farmacocinética, doctora, es lo que nosotros le hacemos al fármaco. Es decir, la serie de fenómenos bioquímicos que el organismo le hace al medicamento. Como por ejemplo, la manera en cómo nosotros absorbemos un fármaco, lo vamos a distribuir, lo vamos a metabolizar y lo vamos a eliminar. Entonces, prácticamente nosotros en farmacocinética estudiamos la famosa ATME o la famosa LATME. Nosotros estudiamos las dos. Entonces, por ejemplo, aquí les puse todo lo que son los fenómenos de la farmacocinética. Aquí hace falta la L, ahí la ponen por favor, la pintan. Cuando nosotros decimos L, el primer proceso es liberación. La liberación del medicamento es esencial, porque obviamente, por ejemplo, esto aplica para las cápsulas, todo tipo de cápsulas, cápsulas recubiertas, cápsulas de gel, que cuando nosotros las consumimos, claramente las cápsulas lo que van a hacer es liberarse de esa forma farmacéutica en nuestro estómago. Posteriormente van a hacer el siguiente proceso farmacocinético, que es la absorción. ¿Qué es la absorción, muchachos? Es el paso de la sustancia de un sitio a otro sitio.
específicamente de un sitio externo a un sitio interno, es decir, que pasa de nuestro estómago, si lo consumimos, pues estamos poniendo siempre el ejemplo de la cápsula, que lo tomamos, el medicamento lo consumimos, cayó en el estómago y del estómago tiene que hacer su absorción hacia el interior de nuestras células. ¿Para qué va a llegar a nuestras células? Para hacer el siguiente paso, que es la distribución. Así como su nombre lo indica, la distribución es la manera en cómo el medicamento se distribuye en todo nuestro organismo mediante el torrente sanguíneo. Así que en el torrente sanguíneo el medicamento va a buscar un mecanismo de transporte o un medio de transporte. Y eso, muchachos, es el mecanismo o el medio de transporte en la sangre se llama proteínas. Entonces requiere de que nuestra sangre tenga proteínas transportadoras para tomar el medicamento y transportarlo a todo nuestro organismo. Consiguiente, una vez que el medicamento se distribuye, no crean que va a quedar en sangre todo el tiempo. Tiene que llegar al hígado a metabolizarse. La mayoría de nuestros medicamentos, por no decir el 90%, se metabolizan en el hígado. El porcentaje bajo del 10% se puede hacer metabolismo en los pulmones, se puede hacer metabolismo en los riñones. Entonces no solamente hace metabolismo el hígado, pero un mayor porcentaje sí. Y por último, la eliminación. ¿Qué órganos son los esenciales para eliminar nuestros medicamentos? Los riñones en un 95%. También los pulmones, a través de la respiración, podemos hacer eliminación de fármacos. También a través de los ojos, en las lágrimas, hacemos eliminación de fármacos. También a través del sudor, hacemos eliminación de fármacos. Entonces ahí tienen ustedes, todo esto es farmacocinética. Estudiamos ADME o LADME con L. Cosa que les digo, la liberación no se da en todos los medicamentos, solamente en los que se tengan que liberar de su forma farmacéutica, como las cápsulas, como los supositorios, como los óvulos, ellos sí hacen liberación. El resto de medicamentos hacen directamente absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, aquí les dejo esta pequeña gráfica explicando prácticamente es lo mismo, muchachos. Aquí solamente les quiero explicar dos cosas importantes. Sobre todo, observen acá tenemos absorción, distribución, lo que es el metabolismo, que prácticamente el metabolismo es esta parte de biotransformación hepática. Formamos metabolito y posteriormente se tiene que excretar. Entonces, aquí lo más importante que yo quiero que ustedes comprendan es que a la hora de que nosotros hacemos distribución o la manera en cómo nosotros vamos a distribuir el medicamento en todo nuestro organismo, lo puede hacer de dos vías o de dos maneras. Nuestro medicamento se va a dividir en dos fracciones importantes, en lo que es la fracción ligada a proteínas y lo que es la fracción libre. Cuando yo digo fracción ligada a proteínas, es la fracción de fármaco que se une a las proteínas transportadoras. ¿Cuáles son esas proteínas transportadoras? Principalmente albúmina y las lipoproteínas. Son las dos más básicas para transportar la mayoría de nuestros medicamentos, siendo la albúmina la que va a transportar la mayoría de fármacos que tienen afinidad hacia esta misma, sobre todo los fármacos de composición hidrosoluble, es decir, que son solubles en agua. ¿Qué pasa con la fracción de fármaco libre? Es la fracción de fármaco que queda en el torrente sanguíneo de manera libre. Es decir, que no encontró medio de transporte y va viajando en el torrente sanguíneo solita, de manera libre. Por eso ustedes tienen ahí, tienen que el medicamento se absorbe, pasa al plasma o a la sangre, se va a distribuir y tiene dos caminos, el fármaco libre y el fármaco ligado a proteínas, que generalmente el fármaco ligado a proteínas va a viajar en un mecanismo de transporte
a través de las proteínas básicas que les acabo de mencionar, la albúmina y las lipoproteínas, y el fármaco libre va a viajar de manera libre en el torrente sanguíneo y que de igual manera va a llegar a los tejidos, va a hacer lo que va a hacer su mecanismo de acción, su efecto terapéutico en el sitio correcto y después vuelve a retomar el torrente sanguíneo para llegar a hacer metabolismo, es decir, para que se biotransforme. ¿Qué es una biotransformación o metabolismo? Es el cambio de la sustancia original a una sustancia inactiva. Es decir, si yo me tomo un ibuprofeno, obviamente llega a mi cuerpo, se absorbe, se va a distribuir, va a llegar al hígado y se va a metabolizar, pero ya no va a ser ibuprofeno, ya será otra medicación, otro metabolito que tiene que ser inactivo, que ya no tenga poder o efecto farmacológico, porque se está preparando para hacer una sustancia especial, para hacer un metabolito y que éste llegue a los riñones donde se combina con la orina y se pueda eliminar. Entonces aquí tienen en este diagrama prácticamente explicado todo lo que es el proceso de farmacocinética, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Aquí tienen ustedes prácticamente esta es la misma generalidad. Tomamos el medicamento, llega al estómago, se va a absorber, se va a distribuir en todo nuestro organismo, llegar al sitio de acción para hacer su efecto terapéutico. Después llega otra vez al torrente sanguíneo hasta llegar al hígado y del hígado se va a metabolizar, a cambiar esa sustancia para que vuelva a llegar al torrente sanguíneo hasta los riñones y los riñones lo puedan eliminar. Así también hay medicamentos, muchachos, que hacen un metabolismo hepático pobre, tal vez por ejemplo los laxantes y todo eso que van a ir ustedes estudiando en Fármaco 3. Y ustedes van a ver qué interesante que los medicamentos en ese caso no se metabolizan o muy pobres, se metabolizan en el hígado y se metabolizan directamente en los intestinos. Y que a través de los intestinos ahí hacen metabolización y ahí mismo se van a eliminar a través de las heces. Entonces, a veces hay ciertas cosas, ciertos medicamentos que no cumplen la metabolización hepática, pero la cumplen en otro órgano, porque obviamente no podemos quedarnos con un solo miligramo de ningún fármaco, muchachos. Entonces, aquí tienen también, aquí les puse la liberación del fármaco. ¿Qué es la liberación del fármaco? Es el primer proceso en dependencia de la composición del medicamento, es el proceso mediante el cual el fármaco se libera de su forma farmacéutica. Como les estaba diciendo, ejemplo clásico, las cápsulas, los óvulos y lo que son los supositorios hacen liberación. Y ahí les puse, esto es consecuencia de la disolución del fármaco, es decir, cuando se combina la cápsula con el moco digestivo, con el ácido clorhídrico, cuando se combina el supositorio con las secreciones del ano y de la ampolla rectal, cuando se combina lo que es el óvulo con las secreciones vaginales, el pH y todo eso, simplemente rompen la cobertura de la cápsula de estos medicamentos y por consiguiente lo van a disolver para que pueda salir el fármaco o prácticamente el principio activo contenido en ellos en la mucosa donde queremos que trabaje. Entonces ahí tienen lo que es la liberación. Aquí les puse, esto depende también de la vía de administración. No es lo mismo la vía vaginal que la vía anal, que la vía, en el caso de las cápsulas, la vía oral. Entonces cada uno de ellos tiene su tiempo de absorción, su velocidad y tiempo. Entonces ahí tienen ustedes lo que es la liberación. Vamos a revisar lo que es la absorción. En teoría, muchachos, la absorción, como les estaba diciendo, es el proceso mediante el cual, en este caso, la sustancia o medicamento atraviesa nuestra querida célula y le permite el paso desde un medio externo hacia un medio interno, porque nosotros queremos que el fármaco
no se quede en el estómago, que el fármaco pase, en el caso de la vía oral, ¿verdad? Utilizada, pase de las células gástricas a lo que es a la célula gástrica externamente hacia su interior para que pueda retomar el torrente sanguíneo y distribuirse a todos los tejidos. Entonces, es el paso de un medio externo a un medio interno. Y para eso necesitamos los transportes pasivos y los transportes activos. Cuando nosotros hablamos de transporte pasivo, son aquellos transportes en biología que no requieren energía ATP, mientras que el transporte activo sí requiere de gasto energético. Entonces les recuerdo eso porque pues esto ya es generalidades de biología que ustedes ya lo vieron en esa clase, entonces tienen que recordar nada más eso. Aquí les puse en el caso de la absorción lo que son las vías de administración. ¿Qué son las vías de administración? Son prácticamente los caminos que permiten el viaje del medicamento hacia su sitio de acción. Ejemplo, me duele la cabeza, yo quiero que el medicamento que yo estoy tomando, que llega al estómago, pase desde mi estómago, llegue al torrente sanguíneo y llegue hasta el sitio del centro del dolor donde tengo la alteración de la migraña. Entonces sería prácticamente también trabajando directamente a nivel del cerebro. Entonces, en ese caso, necesito conocer qué es una vía de administración, porque también si yo quiero potenciar el efecto y hacerlo rápido, puedo ponerme una intravenosa, que obviamente pues el efecto es mucho más rápido. Entonces, para eso tengo que conocer qué son las vías de administración, que prácticamente son los caminos que yo tengo para utilizar que el medicamento llegue hasta mi sitio de acción. ¿Cuáles son las vías más principales? La vía oral, la vía intravenosa, esto significa IV, la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía vaginal, la vía rectal, la vía ocular, vía sublingual y la vía nasal. Estas son las más comunes, ¿verdad? Porque obviamente pues hay más vías. Por lo menos que ustedes manejen esas. Los fármacos deben atravesar la membrana celular mediante los mecanismos biológicos de transporte. Lo que les estaba diciendo, transporte activo, transporte pasivo. Eso es algo básico que tenemos que conocer. Aquí les dejo este recordatorio de cómo está compuesta nuestra célula. Esto es algo básico que nosotros tenemos que conocer cómo está compuesta nuestra célula. Prácticamente, haciendo un pequeño resumen, tiene sus proteínas que la atraviesan, las proteínas integrales, que ellas también permiten el paso de las moléculas de la parte externa hasta la parte interna, y también las moléculas pueden hacer absorción por difusión pasiva, como por ejemplo que venga acá la molécula del fármaco, llega a nuestra célula y simplemente pase o atraviese la doble capa de grasa que tiene nuestra célula. Por lo tanto, nuestra célula está compuesta de algo que se llama bicapa de lípidos y prácticamente toda sustancia rica en grasa tiene mayor afinidad de solubilidad sobre nuestra pared celular. Es decir, esto anótenlo y vayan poniéndole un asterisco a este principio básico. Toda sustancia liposoluble con L, toda sustancia liposoluble se absorbe rápido. ¿Por qué? Por la afinidad que tiene esta constitución de la sustancia en nuestra célula. Toda sustancia hidrosoluble se absorbe lento. ¿Por qué? Porque obviamente pongan ustedes una base de aceite, que en este caso sería nuestra célula, con una sustancia de agua, no van a combinarse, muchachos, no se van a homogeneizar. Entonces, en el caso de las sustancias hidrosolubles o solubles en agua, no van a pasar nuestra capa de grasa de nuestra célula. Necesitan proteínas para poder atravesar la membrana celular. Ok, entonces anoten esas dos cositas porque eso siempre lo pregunto. Aquí les dejo también en esta parte la absorción, los transportes activos y los transportes pasivos.
En el caso de los activos son los que requieren ATP, que es energía para funcionar. Ejemplo clásico, la bomba sodio-potasio. Aquí la tienen, que se requiere de una proteína y está la membrana celular y requiero pagar con energía para que el fármaco o la sustancia pase de la parte externa hacia el interior. En el caso de los pasivos, son aquellos que no requieren de energía ATP para funcionar. Ejemplo, el caso de las difusiones o el hecho de que usted aquí tiene sus células, vengan las sustancias que sean liposolubles y se van a absorber por difusión. Entonces ahí tienen esa diferencia, siempre pregunto eso, diferencia entre transportes activos y pasivos. Entonces, en el caso de la difusión tenemos la filtración de poros. La filtración de poros, muchachos, es el paso de moléculas mediante los poros que tiene nuestra célula. En este caso, ¿qué tipo de moléculas pasan esta membrana? Primeramente, no requieren energía. Segundo, depende de la molécula. Las moléculas pequeñas, las moléculas pequeñas van a pasar o atravesar mucho más fácil. Y esto hay que recordarlo. Cargas positivas son más difíciles de pasar. Cargas negativas o neutras son fáciles de pasar. Por ejemplo, el cloro. El cloro tiene un ion negativo. ¿Por qué creen ustedes que se dan fácilmente las intoxicaciones por cloro? Por dos cosas. Número uno, valorando que es una sustancia con alteración de carga eléctricas negativas, atraviesan nuestra célula por mecanismo. Número uno, filtración de poros. Número dos, son moléculas pequeñas. Y número tres, son cargas negativas. Entonces, prácticamente por eso se da la intoxicación por cloro, por la misma electronegatividad que tiene esta partícula, cae en nuestro organismo y se absorbe rápidamente. Entonces, ahí tienen ustedes la filtración de poros y sus características. Tienen otro tipo de difusión, que es la difusión pasiva directa. Este es el mecanismo más utilizado por la mayoría de nuestros medicamentos. No requieren energía, recuerden que esto es un mecanismo pasivo. Los fármacos, aquí está el principio, los fármacos lipofílicos, cuando digo lipofílico, es fármacos que tienen afinidad por la célula, porque recuerden que en este caso la célula tiene grasa. Entonces, los fármacos lipofílicos se absorben más rápido. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Siguen el gradiente de concentración. Esto quiere decir que el gradiente de concentración es concentración de mayor a menor. De mayor concentración de solutos a menor concentración de solutos. De donde hay más concentración a menor concentración, para tratar de equilibrar lo que es la actividad eléctrica y de cargas de solutos de nuestros compartimentos. Para eso existe lo que es el gradiente de concentración. Otra cosa importante, hay que valorar las sustancias liposolubles, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el alcohol y el anhídrido carbónico. Son sustancias que se diluyen más rápidamente en nuestras células. Por eso ustedes pueden observar que en el caso, por ejemplo, de un paciente que llegue infartado, de un paciente con grado de asfixia, etcétera, nosotros colocamos el oxígeno y por lo menos tratamos de mantener rápidamente una mejoría del paciente en relación al problema respiratorio que se está presentando. Porque el oxígeno es liposoluble, se va a absorber rápidamente y obviamente vamos a observar una mejora casi inmediata. Entonces, ahí tienen ustedes, ahora ya conocen eso, ese principio. Otra cosa importante, el tercer mecanismo de difusión pasiva es la facilitada. En este caso, yo requiero de una proteína, específicamente una integral, que me permita o facilite el paso de moléculas desde el exterior hacia el interior. En este caso no requiere energía. Las proteínas que van a pasar o sea, las moléculas que van a pasar por estas proteínas son moléculas grandes.
lamentablemente se saturan. ¿Por qué se van a saturar fácilmente? Porque es un mecanismo gratuito y todas las moléculas van a tener esa afinidad, van a querer pasar por ahí. Entonces simplemente van a saturar nuestras proteínas de transporte. Otra cosa importante, es ideal para moléculas de gran tamaño, o sea, acuérdense que las pequeñas van a irse por el mecanismo de difusión de poros o filtración de poros y las grandes van a retomar la difusión facilitada. Por lo tanto, las pequeñas van a tener afinidad por esta otra mecanismo de transporte. Aquí les dejo en esta imagen los diferentes mecanismos. Tienen la simple filtración de poros, tienen la difusión simple también a través de proteínas, la facilitada también a través de proteínas y tienen lo que es el transporte activo que requiere de energía o ATP para dejar pasar las moléculas hacia el interior. Entonces, aquí tienen lo que es la distribución. Recuerden que la distribución se requiere del torrente sanguíneo y así también aquí les dejo la definición. Es la manera en cómo el medicamento se distribuye o viaja mediante el torrente sanguíneo. Tenemos lo que ya les había dicho, la fracción que va pegada o ligada a las proteínas va a viajar mucho más rápido porque obviamente tiene un vehículo que la está transportando, mientras que la fracción libre va a viajar mucho más lento porque no tiene quien la lleve. Es como que yo les diga, vamos a hacer un paseo, vámonos a Granada, somos 40 personas con ustedes y otros maestros, otros alumnos. Ajá, 40 personas, pero necesitamos un mecanismo, un medio de transporte. Entonces, si nosotros no conseguimos medio de transporte, no vamos a ir fracción ligada a proteínas porque no tenemos quien nos lleve. Vamos a tener que utilizar fracción libre, cada quien por su lado, o nos vamos a pie, que vamos a llegar quién sabe cuándo. Entonces, prácticamente para que ustedes me entiendan el ejemplo, la fracción ligada a proteínas que tiene un mecanismo de transporte va a viajar mucho más rápido que la fracción libre que va solita. Va a llegar al sitio de acción, pero lo va a hacer de manera más lenta. Aquí tienen ustedes en la distribución. Vamos a revisar rápidamente estas dos proteínas. Esta sería la composición de la albúmina. Tienen afinidades los compuestos ácidos débiles. Las sustancias hidrosolubles se unen a la albúmina, tienen mayor afinidad por esta proteína, mientras que las sustancias grasas tienen afinidad por las lipoproteínas, como por ejemplo la HDL, la LDL, las VDLL, que prácticamente son las que me van a transportar estas sustancias de contenido grasoso. Entonces, ahí tienen ustedes, a veces yo pregunto, ¿albúmina tiene más afinidad por hidrosolubles, verdadero o falso? Y aquí también puedo preguntar si las sustancias liposolubles tienen afinidad por las proteínas liposolubles, verdadero o falso. A veces pregunto estas dos cosas. Aquí les puse el fenómeno de redistribución. ¿Qué es eso? El fenómeno de redistribución es la manera en cómo el medicamento se vuelve a redistribuir. Es decir, ya viajó en sangre, anduvo ahí con el medicamento, pero necesitamos que se vuelva a distribuir. Porque obviamente, por ejemplo, si llegó a un sitio donde no debería de estar o donde no debería de tener acción farmacológica, entonces tiene que volver a redistribuirse, a buscar el sitio original de acción. Por eso aquí les puse este fenómeno. Ocurre con el fármaco almacenado en los tejidos que no deberían de ser. Es como por ejemplo que yo les diga, sí, vamos a vernos para ver la clase en la sección 10 y tal vez no nos toca ahí, o la gente que no conoce la sección 10 obviamente no va a llegar y va a andar preguntando, va a llegar tarde a clase porque va a andar preguntando dónde queda la sección 10 y tal vez anda en el sector de la sección 22. Entonces va a llegar tarde, unos 5 o 8 minutos, porque anda buscando hasta que llegue a dar con nosotros. Que nosotros en este caso sería el órgano donde se va a dar el sitio de acción del medicamento. Entonces es un fenómeno de redistribución. Vamos a revisar también lo que es esto de manera general, el medicamento que se puede distribuir a través de la sangre y conoce o viaja el órgano principal o los lugares más irrigados, el cerebro, el corazón, los riñones son los lugares, junto con los pulmones también, donde más llegan los diferentes medicamentos.
¿Qué tipo de órganos tienen riego sanguíneo reducido? La piel, así que por ejemplo los medicamentos de piel es mejor aplicarlos en crema directamente. En lo que es el tejido muscular, el tejido musculoesquelético, los huesos, lo que es el tejido adiposo. Entonces, ¿por qué? Porque como les estaba diciendo, la mayoría de fármacos son hidrosolubles. La mayoría de fármacos se unen a la albúmina, no a las lipoproteínas, a menos que sean sustancias grasosas. Entonces, el tejido adiposo es uno de los que menos recibe medicación. ¿Por qué? Porque recordemos que es un lugar de menor riego sanguíneo y de distribución lenta por su composición de grasa. Entonces, vamos acá a revisar qué tipo de factores afectan la unión a proteína. Afecta la competición farmacológica, es decir, que tomemos varios medicamentos al mismo tiempo, la disminución de nuestras proteínas, es decir, que tenga alguna alteración en mi sangre que me está disminuyendo albúmina, o tengo tal vez algún problema renal que estoy orinando albúmina, que eso no es normal, a menos que tenga un daño renal, un daño glomerular, una hidronefritis, una alteración X. Entonces, eso me va a causar disminución de proteínas y esa disminución de proteínas me va a permitir que mi medicamento no actúe a como debería de ser. Así también alteraciones directas de las proteínas, como por ejemplo me pueden evitar la unión al fármaco. Entonces, todos estos son factores que perfectamente me van a alterar la manera en cómo yo voy a distribuir mis medicamentos. Y aquí les puse qué factores favorecen la unión de proteínas, que esto pues sería lo contrario. Un buen flujo sanguíneo. Nuestro flujo sanguíneo, nuestra velocidad de flujo no es la misma a los 5 años que a los 15, que a los 20, que a los 50, que a los 80, que a los 90. Conforme nosotros estamos más jóvenes, nuestro riego sanguíneo es alto, es rápido. Conforme vamos avanzando en edad, nuestra circulación se enlentece. Así que esperemos cambios en la farmacocinética de una persona anciana. Los medicamentos son más lentos, viajan más lentos y hay mayor riesgo de toxicidad. Por eso en el caso de los ancianos siempre se tiene que consultar alergias, el peso, la edad. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como médicos valoramos que un medicamento tal vez que tenga una duración de 6 horas en una persona joven o lo que se conoce en una persona anciana que ya tiene deteriorados sus riñones, su circulación y todo. Esperemos que si normalmente ese medicamento dura 6 horas, tal vez en el pobre señor o la pobre señora dure 8, 10 horas, 12 horas, ejemplo. Entonces nosotros tenemos que valorar la farmacocinética y la farmacodinamia para recomendar la dosis estimada según la necesidad del paciente y siempre valorando el flujo sanguíneo. Otra cosa, la perfusión de los órganos. ¿Qué es la perfusión? Es la cantidad de sangre o la irrigación de los órganos. ¿Cuáles son los órganos más irrigados? El cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones. Son los más básicos que nos, ayudan prácticamente a comprender la manera en que un órgano, entre más perfundido o más irrigado, tiene mayor paso del fármaco en ese mismo. Así de que por eso es que podemos observar que la mayoría de las reacciones, por ejemplo, si un fármaco tiene más afinidad por el cerebro, esperemos dolores de cabeza, es problemas de irritaciones, en el caso de lo que es el corazón, palpitaciones, en el caso de del mismo torrente sanguíneo, problemas de vasoespasmos, problemas de hipertensión o que se nos baje la presión. Entonces, en dependencia del medicamento y de la perfusión de los órganos, vamos a tener la variación de las reacciones, ¿ok? Entonces, aquí les dejo el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es un proceso, como les estaba explicando al inicio, un proceso de conversión química o transformación del fármaco o sustancias endógenas que prácticamente se vuelven en compuestos más fáciles de eliminar. Aquí tenemos un cambio, muchachos, porque la sustancia para que se elimine debe de ser hidrosoluble, es decir, que nosotros convirtamos un fármaco liposoluble en hidrosoluble.
O sea que los fármacos liposolubles deben de metabolizarse para cambiar su polaridad, para que puedan ser eliminados por nuestro cuerpo. Eso es algo importante. Ejemplo, si yo me tomo un fármaco hidrosoluble, tiene que hacer metabolización, pero su cambio no va a ser por las dos fases. Puede suficientemente pasar por la primera fase de metabolización, porque recuerden que ya es hidrosoluble. Entonces, esto, muchachos, siempre lo pregunto también en examen como pregunta de falso y verdadero. ¿Las sustancias hidrosolubles se metabolizan al 100% o a través de sus dos fases? No necesariamente. ¿Por qué? Porque recuerden que yo necesito una sustancia hidrosoluble para que se pueda eliminar mucho más fácil. Porque recuerden que nuestra orina prácticamente el 95% de su composición es agua. Así que yo necesito una sustancia que sea soluble en agua, que se combine muy bien para poder eliminarse. Pero por ejemplo, si yo tengo una sustancia liposoluble, llega a los riñones así con esa composición de grasa, ¿cómo se va a eliminar si no se puede combinar o homogeneizar con el agua? Entonces necesitamos convertir o metabolizar las sustancias liposolubles en sus dos fases. Y aquí les dejo las fases. Nosotros tenemos prácticamente, aquí se los puse, las sustancias liposolubles necesitan sufrir el metabolismo. Las hidrosolubles no necesitan sufrir completamente el metabolismo, suficiente a veces con una sola fase, con que cumpla una sola fase de lo que es la metabolización. Aquí les dejo también las fases, como les estaba diciendo, son dos. La fase número 1 son reacciones no sintéticas de inactivación del compuesto original, mientras que la fase 2 son reacciones de conjugación que permiten la inactivación total. Resumiendo acá, fase 1 es una inactivación parcial. Fase 2 es una fase de conjugación de inactivación total. Entonces, las sustancias liposolubles tienen que sufrir las dos fases. Sustancias hidrosolubles suficiente con que pasen por la primera fase porque ya están hidrosolubles. Entonces, ahí se las dejo. La principal biotransformación o metabolismo la hace nuestro hígado, pero también puede ocurrir en diferentes órganos como los pulmones, los riñones, la piel y las glándulas suprarrenales. Aquí tienen la eliminación, prácticamente jóvenes, la eliminación es la manera en cómo nosotros excretamos o eliminamos el compuesto de metabolito. Es decir, el resultado de la metabolización o de la biotransformación debe de ser eliminado por nuestros riñones. Ya tenemos la sustancia hidrosoluble y simplemente la vamos a eliminar a través de la orina, a través también de la leche materna, a través del sudor, a través de las heces, a través de la respiración, de las evaporizaciones que realizamos en el ciclo respiratorio. Entonces, para que tengamos en cuenta, todo eso es farmacocinética. Ya revisamos liberación, administración, metabolismo, eliminación y distribución. Y vamos a revisar lo que es farmacodinamia, que prácticamente esto es lo contrario. Acuérdense que la farmacocinética es lo que nosotros, el organismo, le hace a el fármaco. La farmacodinamia es lo contrario. Estudia los mecanismos de acción de los medicamentos o los fármacos, los efectos bioquímicos, fisiológicos que estos producen en la persona. Entonces es lo contrario, es como decir lo que el fármaco le hace a mi organismo. Aquí estudiamos las dosis y estudiamos los efectos. Entonces, en este caso, las dosis son la cantidad de fármaco o cantidad de medicamento que se administra para un fin terapéutico. Por ejemplo, brindar 500 miligramos de acetaminofén para una migraña o una fiebre. 500 miligramos de cefadroxilo antibiótico para una infección bacteriana. Cada 12 horas por 7 días o por 10 días, en dependencia de la infección, en dependencia de lo que querramos contrarrestar.
en dependencia que el paciente no sea alérgico a ese antibiótico. Siempre tenemos que preguntar eso. Esta recomendación va más que todo para médicos, ¿sí? Entonces, la dosis es la cantidad de medicación que yo le estoy dando a un paciente. Por ejemplo, que yo le diga clindamicina, 300 miligramos cada 8 horas por 10 días. Entonces, eso es una cantidad de dosis que va a tomar 3 al día por 10 días. O que yo diga cefadroxilo o cefalexina, 500 cada 12 por 10 días. Va a tomar 20. Entonces, prácticamente es la cantidad que yo estoy utilizando de antibiótico, de medicamento, de fármaco, de analgésico, etcétera, para un paciente en un tiempo determinado, pero con un fin terapéutico, no para hacer daño, sino para tratar de ayudarlo. Existen las dosis ineficaces. ¿Qué son las dosis ineficaces, muchachos? Son las dosis que no me hacen eficiencia. Son las dosis que por más que yo la esté utilizando, dosis baja, no me está generando ningún efecto en el paciente. Esa es una dosis ineficaz. Una dosis mínima a menor concentración me logra un efecto terapéutico, es decir, que a una mínima dosis el paciente me está resolviendo satisfactoriamente. La dosis máxima cuando ya estoy tocando el tope de la dosis, es decir, que yo estoy utilizando los límites máximos de este medicamento y que sí están haciendo efecto, pero estoy en el tope máximo. Cuidadito, caemos en una intoxicación. Tenemos la dosis terapéutica, que es la dosis efectiva, la dosis que me funciona y que le hace efecto terapéutico al paciente. Y tenemos la dosis tóxica, que es aquella dosis que experimenta o aquella dosis que me genera toxicidad, que me genera más reacciones, que me genera más efectos negativos que positivos. Tenemos también en el caso de el efecto, ¿qué es eso? El efecto prácticamente es el resultado obtenido tras la administración de un fármaco. Tenemos el efecto placebo. El efecto placebo no tiene ningún efecto terapéutico. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una alteración llega a la emergencia y te dice que, por ejemplo, tiene, eh, qué sé yo, una migraña. Y tal vez no es así, tal vez no tiene nada o tiene que constarle al médico que el paciente esté exagerando o está mintiendo. Entonces usted viene, le pone un suerito, solamente suero, y el paciente automáticamente te empieza a decir, me siento mejor. Eso es un efecto placebo. Es aprender a detectar a la persona y ponerle un placebo, es decir, algo que no tiene efecto, que no le va a hacer daño, sí, para nada, y que obviamente pues él te dice o ella te dice que ella se siente mejor. Entonces, el efecto placebo es aquel compuesto que no tiene un efecto terapéutico en lo absoluto. El efecto indeseado es aquel efecto negativo, algo que usted no quiere causar en esta persona. Tienen el efecto letal, que es se los pinto en rojo porque es el que termina con la vida del paciente o comprometiendo prácticamente lo que es lo que puede terminar con la muerte de la persona. Tienen el efecto primario, que es el efecto que aparece primeramente, por ejemplo, el efecto del periodo de latencia, en la cual observábamos desde la toma del medicamento hasta la mejoría de los síntomas. Eso es un efecto primario. Entonces es como explicar lo primero que usted observa tras la medicación, si fue mejoría, si fue negativo. Eso es un efecto primario. Y la tóxica, que obviamente pues, es el efecto que usted no quiere causar un daño de toxicidad, que usted no quiere causarle al paciente vómitos, que usted no quiere causarle más dolor de cabeza, que usted no quiere entonces causarle diarrea, un ejemplo. Entonces esos son efectos tóxicos, que es parte de los efectos colaterales de los fármacos. Tenemos también lo que es las condiciones que afectan la farmacocinética y la farmacodinámica, como les estaba diciendo. En el caso de los ancianos, su farmacocinética es lenta; en el caso de los niños, su farmacocinética es rápida; en el caso de las embarazadas, por el peso del bebé, el crecimiento, el desarrollo de una nueva vida, altera desde el pH del estómago para la absorción de los fármacos. En el caso de la mucosa vaginal también altera su pH. Hay muchos cambios fisiológicos de alteraciones de pH, alteraciones de absorción, alteraciones de metabolización, alteraciones de eliminación. Recordemos que en la embarazada y en la mujer puérpera que ya tiene su bebé y está en periodo de lactancia,
eh, los medicamentos se eliminan por la leche materna. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de medicamentos se le va a administrar a la mujer embarazada o a la mujer en el periodo de lactancia. Entonces, en este caso, recordemos, los ancianos tienen mayor riesgo de intoxicación por la farmacocinética lenta. En el caso de los niños, metabolizan un poco más rápido todo porque tienen distribución alterada. Entonces, hay que valorar siempre estos tres estados, los extremos de la vida y las condiciones fisiológicas como el embarazo. Entonces, chicos, con esto nosotros terminamos nuestra tercera clase para que ya vayan haciendo, pues, contestando sus preguntas. Hasta aquí llega el contenido para el examen. Entonces, chicos, saludos y nos seguimos viendo.